Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Amar a mis hermanos es la evidencia de que soy cristiano. Hola, buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Damos gracias a usted, apreciado oyente, que cada día está atento a nuestra programación, y para usted compartiremos en esta mañana el tema homicidio mental. Primavera. Tú nos creaste con un propósito. Nos acompaña Ángelo Becerra, pastor de la comunidad Vida con Propósito, quien responderá a este tema. Buenos días, Pastor Ángelo. Buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Muchas gracias por escucharnos y por sacar su tiempo. Esperamos, como siempre le decimos, ser de edificación por medio de este programa. Tú nos creaste para alabarte. Querido oyente, le recordamos que usted puede escucharnos a través de nuestro canal en YouTube. Escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito, encontrará las diversas series y temas emitidos en este espacio. Al igual puede suscribirse al canal dando un clic en la parte inferior en suscribirse. Así usted podrá recibir las notificaciones de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Colombia cerró el 2019 con más de 10.000 homicidios. La cifra es aún mayor, pues este dato no contiene o no contabiliza los homicidios del último mes de diciembre. La violencia, una constante en Colombia desde hace más de un siglo. Un país considerado entre los más violentos del mundo debido a la gran cantidad de homicidios causados por la violencia. Pero, pastor, en este tema de hoy usted habla de homicidio mental. ¿A qué se refiere? A que no necesariamente necesitamos tomar un puñal o un arma de fuego o dar un golpe contundente y quitarle la vida a una persona. Podemos asesinar a una persona con nuestro pensamiento, en el interior de nuestro corazón. ¿Cómo actúa una persona que siente odio hacia otra? Vea, Oscar, por lo general el odio es una respuesta emocional a alguien que nos hizo daño. Pero ahí hay que hacer una aclaración. El daño no fue la raíz del odio, sino más bien lo que despertó ese pecado en nuestro corazón. Nosotros odiamos porque somos pecadores. Hoy día la gente no mata, pero odia. Hoy día la gente es capaz de desearle lo peor a otro, aunque él mismo no haga nada para materializar ese mal. En Éxodo capítulo 20 se encuentran los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Y en este pasaje, Oscar, se nos muestra o se nos declara que nosotros, el género humano, somos culpables de no amar al prójimo. Hoy vamos precisamente a profundizar en el 6º mandamiento, no mates, y por eso el tema de hoy lo hemos titulado homicidio mental. Además de Éxodo 20:13, donde está el mandamiento de no matar, ¿cuál es el pasaje bíblico base para el tema de hoy? Primera de Juan 2, 9 al 11, dice así: el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, y en ella vive, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Sobre este texto quiero realizarle unas preguntas inductivas. La primera, ¿qué pasa si alguien afirma ser cristiano, pero odia a su hermano? Según el apóstol Juan, y recordemos que él está inspirado por el Espíritu Santo, Juan dijo lo siguiente: el que afirma que está en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad. O sea, nosotros podemos decir mucho y nuestra boca, ay sí, yo amo a Jesús, ay no, yo siento la presencia de Dios y yo lloro cuando voy a culto. No importa que pase eso en un culto, no importa lo que usted diga sentir frente a Jesús,
Si usted odia a su hermano, usted todavía está en tinieblas, usted todavía está en la oscuridad, usted realmente no es un cristiano. ¿Qué pasa si el cristiano ama a su hermano? En el versículo 10 se nos dice que el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Lindo, ¿no? O sea, el amar a los hermanos es una garantía, es un seguro de no estarnos cayendo, de no estarnos tropezando. ¿Qué pasa si el cristiano odia a su hermano? En el versículo 11 se dice así: pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Y aquí quisiera decir algo. Amar a mis hermanos es la evidencia de que en realidad soy cristiano. Pues es lógico, ¿no? Dios compara a la iglesia como una familia en la Sagrada Escritura. Y cuando alguien cree en el Señor, pues se une a esa familia. Y lo natural es que sienta afecto, sienta cariño por esa familia. Entonces hay gente que dice, no, yo voy a la iglesia y yo quiero tener comunión con Dios, pero yo a los hermanos, no, a mí no me gusta la gente de la iglesia, es una hipócrita. Eso. Cuando una persona habla así, lo único que está demostrando es que vive en la oscuridad. Lo único que está demostrando es que en realidad no es un hijo de Dios. Pastor, aquí el concepto que usa Juan de hermano, se entiende que son los hermanos que hacen parte de la familia de Dios, pero también podría aplicarse a personas fuera de la iglesia. Bueno, siendo honestos con el texto, obviamente tenemos que reconocer de que él está haciendo referencia a la familia en la fe, ¿cierto? A los creyentes. Pero sabemos que Dios nos manda a todos a amar a los que, bueno, manda a sus hijos, a los cristianos, nos manda a amar incluso hasta a los enemigos. Entonces no es que yo amo a los hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios los odio y con ellos sí me desquito. No, por supuesto que no. ¿Qué verdades o principios bíblicos podemos extraer de este texto? Quiero que miremos un primer principio y es el principio de la oscuridad, lo que habla el apóstol Juan con respecto a la oscuridad. Mírelo como lo dice en el versículo 9. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Qué tremendo, ¿no? O sea, para Juan cualquiera puede hablar. O sea, según el apóstol Juan, cualquiera puede decir 10.000 cosas de la Biblia, 10.000 cosas de Jesús. Según Juan, la luz es amar y por lo tanto la oscuridad es odiar. Por eso es tan inconsistente un cristiano que odie a otra persona. Es tan inconsistente un cristiano que se rehúse a perdonar. Es totalmente inconsistente. Algunos esconden su odio con estas frases. Sí, o sea, cuando un cristiano se encuentra con estos pasajes que son fuertes, sobre todo si hay odio en el corazón, pues son pasajes muy duros. Entonces algunos cristianos esconden su odio más o menos con unas frasecitas que ellos las manejan. Así, yo no lo odio, pero tampoco lo amo. Sí, ellos hacen esa aclaración. No lo odio, pero tampoco lo amo. No es que lo odie, sencillamente quiero estar a metros de él o de ella, de esa persona. No lo odio, es que no lo quiero tratar. Vea, muchos han asesinado a alguien en sus mentes. Para ellos, sencillamente ese alguien no existe y no quieren tropezar con él. Imaginen que ahí en las iglesias cristianas hay gente que no se saluda porque realmente albergan odio en su corazón. Y si la iglesia tiene 2 o 3 cultos, hacen lo posible por ir al culto en el que no va su supuesto hermano, porque realmente es que han permitido que la amargura les domine. Vea, el milagro del nuevo nacimiento es recibir la capacidad de amar primero a Dios y por consiguiente pues a los hermanos. O sea, alguien que ama a Dios y no ama a los hermanos es un mentiroso. Cualquiera puede decir que es cristiano y sin embargo hacer lo opuesto al cristianismo o lo opuesto a lo que enseña Jesús. Y la única manera de saber que en verdad yo estoy amando al Señor es cuando estoy amando a los hijos de ese Señor, o sea, a mis hermanos, ¿sí? Yo, por ejemplo, no voy a permitir, yo tengo 2 hijos, yo no voy a permitir que Miguel tenga odio con Santiago o que Santiago tenga odio con Miguel. No puedo impedir que ellos se ofendan. No puedo impedir que ellos tengan de pronto discusiones. Yo eso no lo puedo impedir.
pero yo sí me voy a parar frente a los dos y cuando alguno de los dos haya fallado le voy a decir, pídale perdón a su hermano y al otro le voy a decir, perdónelo, porque es que yo soy el papá de ellos, no me voy a sentir cómodo, no me voy a sentir agradado por ellos ni contento con ellos si en ellos hay odio, si en ellos hay resentimiento. Estamos en Vidas con Propósito, hoy con el tema homicidio mental, basado en el primer capítulo de la carta del apóstol Juan, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, del verso 9 al 11. La primera característica de una persona que es un falso cristiano es que vive en oscuridad. Pastor, ¿cuál es la segunda característica de una persona que puede cometer homicidio mental? Es una persona que vive de tropiezo en tropiezo, ¿no? La Biblia dice que nosotros debemos vivir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Pero el falso cristiano vive de tropiezo en tropiezo. Mire cómo dice el versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Vea, el que llega a la luz permanece en ella. ¿Y cómo se permanece en la luz? Bueno, la manera de permanecer en la luz es amando al hermano. Pero uno se encuentra con cristianos dentro de la iglesia que por cualquier cosa se delican, por cualquier cosa se enojan, por cualquier cosa dejan de hablarle a un hermano. Uno como pastor a veces tiene unos desafíos enormes para poder reconciliar a los hermanos. Porque qué cosa tan difícil la resistencia que a veces ponemos para no perdonar al que nos ha ofendido. ¿Cómo se entiende la expresión y no hay nada en su vida que lo haga tropezar? Podríamos verlo de dos maneras, Oscar. Si yo amo a mi hermano, pues por consiguiente nunca voy a tropezar. Es decir, ese amor me va a capacitar para no caer en pecado. Pero a mi modo de ver este texto, más bien lo interpretaría de la siguiente manera. Si yo amo a mi hermano, ese amor me va a capacitar para soportar a mi hermano, para perdonarlo, para ayudarlo, para levantarlo y por lo tanto jamás, bajo ningún motivo, yo voy a odiarlo. De esta manera, entonces yo nunca tropezaré con el pecado de odiar a mi hermano, que creo yo es el contexto de lo que está hablando el pasaje. El pasaje está hablando de luz y de oscuridad y después lanza la analogía del tropiezo. Hemos visto dos características de un falso cristiano. Primero, vive en oscuridad y segundo, no tropieza. Veamos la tercera característica. No, vive en oscuridad y tropieza, ¿cierto? El falso cristiano. Vive en oscuridad. Exacto. Y tropieza. No, si es real no va a tropezar. Muy bien. La tercera característica del falso cristiano es que es ciego. Sí, por eso es que tropieza, o sea, es que no ve. No tiene visión espiritual. Versículo 11 dice así. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive. Y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Vea, no hay peor engaño que creer ser algo que no se es. Eso se llama ceguera espiritual. Imagínense, existen cristianos que pueden odiar a un hermano y al mismo tiempo oran y le cantan al Señor. ¿Cómo se llama eso, estimado oyente? Eso se llama ceguera espiritual. Actualmente en muchas iglesias cristianas, los domingos hay gente que levanta las manos, que le llora al Señor, que le claman, que dicen, ay, recibí una palabra de Dios, pero no le hablan a un hermano de sangre, no le hablan a la mamá, no le hablan al papá, dejaron de hablarle a un empleador, a un compañero de trabajo y no se dan cuenta del gran desvío que tienen frente a sus ojos. ¿Por qué? Porque están ciegos. Y quien tiene ceguera espiritual, creyéndose cristiano, pero odiando a su hermano, se dirige hacia el infierno. Pero esa persona no lo sabe. Ahí dice que esta persona es ciega y no sabe a dónde va. O sea, él anda a tientas. Muchos piensan que no es así. Muchos niegan esta terrible y tremenda verdad. Muchos creen que podrán ir al cielo a pesar de albergar en sus corazones odio contra otras personas. Eso es estar totalmente engañado. Eso es ignorar las sagradas escrituras. Vea, cuando uno mira a Cristo,
uno se da cuenta que Cristo no solo amó a sus hermanos, sino que murió por sus enemigos. No solamente murió por sus discípulos, sino que también está muriendo por aquellos que él clama: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pastor, ¿qué aplicaciones podemos resaltar de este tema? Bueno, una pregunta que me gustaría hacerle a los oyentes, a la luz de lo que hemos visto hasta aquí, ¿será que usted puede preguntarse, ¿será que he matado a alguien en mi mente? ¿Será que yo dejé de hablarle a alguien, me distancié de alguien, le tengo rabia? ¿Será que eso sucede a veces hasta entre pastores? Un pastor se ofende con otro y se deja de hablar. Imagínense, y así predican la palabra y así pretenden ir al cielo. Vea lo que dijo Jesús: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Mire lo delicado que es delante de los ojos de Jesús las relaciones interpersonales, el cómo nos tratamos como hermanos. Así que quisiera preguntarle, estimado oyente, o más bien que usted se preguntara, ¿con quién debe reconciliarse? Pregúntese usted con quién debe reconciliarse, a quién debe perdonar, a quién usted debe ir a pedirle perdón, a quién debe escribirle ese WhatsApp pidiéndole que le perdone, a quién debe usted invitar a unas onces, a un café y decirle: quiero hablar con usted, dejar esa rencilla en el pasado. Porque si no lo hacemos, estaremos negando totalmente el cristianismo. Podríamos hallarnos, como dijo Juan, diciendo nosotros que estamos en la luz, pero andando en la oscuridad. Pastor, si este tema, este aspecto de las relaciones es tan determinante aún para la vida eterna, entonces, ¿qué compromisos debemos asumir frente a este tema, a esta situación, cuando hay en nuestros corazones algún odio o rencilla contra otra persona, contra un hermano? Pues sin duda debemos tomar decisiones radicales. Por ejemplo, la decisión más trascendental, decidir amar a los hermanos. O sea, yo debo decidir amar a los hermanos de la iglesia, decidir acercarme quizás más a ellos, a los que no me son tan agradables, a los que yo quizás he venido distanciando, decidir perdonar al hermano que me ofendió, empezar a orar por esa persona que habló mal de mí, y empezar a orar al Señor no para que la justicie, sino para que la bendiga, para que la levante, para que la ayude. Yo creo que ese tipo de actitudes, Óscar, reflejan realmente nuestro cristianismo. Pastor, en algunas situaciones hay personas que manifiestan que alguna situación que los llevó a tener un distanciamiento con otra persona o hubo un conflicto fuerte que los separó y luego hubo reconciliación, pero nunca más esa relación vuelve a ser como anteriormente. O sea, las personas se distancian y manifiestan, como usted lo dijo al principio, que aunque ya no tienen nada contra ella, ya no se relaciona con ella de cerca. ¿Es posible que esto se dé en medio de una situación de perdón? Sí, claro, eso es posible, pero no es bíblico. Claro que es posible, eso pasa muchísimo. Te perdono, pero no, las cosas nunca serán igual que antes. Claro que eso sucede. Yo recuerdo de una hermana que me decía: Ángelo, yo tuve una lucha para perdonar a una hermana porque es que esa hermana habló mal de mí, esa hermana esto, me hizo esto y lo otro, pero finalmente el Señor me ayudó a perdonarla. Y yo le dije: ay, qué bueno, la felicito. Y ya invitó a almorzar a esa hermana. Me dijo: ¡ja! ¡Jamás! Cuando yo escuché eso, yo me di cuenta que la dichosa hermana realmente no había perdonado a la otra. Nosotros debemos ser muy honestos delante del Señor, porque en últimas Él nos conoce en lo profundo de nuestro corazón. Y debemos incluso hasta preguntarle: Señor, ¿será que yo he fingido un perdón? Señor, ¿será que yo he dicho verbalmente que he perdonado, pero en mi corazón todavía hay molestia? En mi corazón todavía hay dolor, en mi corazón todavía no logro restituir a esa persona a la misma posición de antes, porque imagínense que el Señor nos tratara de esa manera. O sea, ¿qué tal el Señor nos contestara como nosotros solemos pensar o decir? Te perdono, hijo,
pero ya las cosas no serán como antes. ¿Se imagina donde el Señor nos tratara de esa manera? Te perdono, hijo, pero de ahora en adelante no me ores. No me pidas nada, hijo, te perdono, pero ya no vuelvas a hablar conmigo. ¿Se imagina que eso nos sucediera? Sería catastrófico. Y Colosenses, el libro de Colosenses dice, de la manera que el Señor los ha perdonado, perdonen también ustedes. O sea, no es que yo voy a dar el perdón como a mí me parezca. No, yo voy a dar un perdón bíblico, como enseña la palabra de Dios. Desde luego que hay una lucha con las emociones, desde luego que todo cristiano va a batallar ahí, pero cuando yo tomo la decisión de perdonar, si esa decisión es por honrar a Cristo, entonces de Cristo recibiré la fortaleza para mantenerme en esa decisión, incluso para tener sentimientos que me ayuden en esa decisión del perdón. ¿Cuál debe ser mi oración para no caer en homicidio mental? Bueno, decirle al Señor que nos perdone cuando hemos albergado odio en nuestro corazón, cuando hemos tenido resentimiento frente a los que nos han hecho daño, y decirle al Señor que nos ayude a amarlos, que nos ayude a orar por ellos, que nos ayude a bendecirlos. Yo creo que de esa manera nosotros vamos a ser libres de ese pecado del homicidio mental. Hay gente prisionera allá en el interior de su corazón. Ríen, saludan y demás, pero por dentro todavía su corazón está sangrando frente a heridas del pasado que obviamente las ocasionaron otras personas. Pues esta es la oportunidad de ser libres, ¿no? Cuando uno logra perdonar a alguien que le hizo daño, vea, esa es la mejor manera de parecerse a Cristo. Esa es la mejor manera de parecerse a Dios. ¿Cómo un cristiano se parece al Señor? Cuando logra perdonar a alguien que le ofendió. Todos somos llamados a perdonar. Estimado oyente, si usted está luchando con un resentimiento, con un dolor fuerte en su corazón, entréguele eso al Señor, acérquese a esa persona, extiéndale su perdón, y de esa manera usted va a liberar a esa persona, porque pues, toda persona que nos ha hecho daño es como un prisionero en nuestro corazón. Usted la va a liberar, pero al mismo tiempo usted va a ser libre y usted va a tener una restauración plena de su comunión con el Señor. Así que no dude en hacerlo, no le dé más vueltas al asunto. Usted no necesita ir a un encuentro de sanidad interior para hacer eso, no. Usted necesita es obedecer lo que dice la palabra de Dios y el Señor le va a dar esa libertad. Si quiere comunicar con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos. Les deseamos que pasen un día muy feliz. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.